Muchas veces estamos nosotros los cristianos a veces frustrados porque no entendemos la manera como Dios trabaja en nuestras vidas. Y nos parece que lo que Él hace no debe ser, o es muy demorado, no lo entendemos. O a veces sentimos también que nuestros esfuerzos son en vano. ¿No le ha pasado? Yo hago y hago y hago, pero el resultado no es lo que esperamos, no avanzamos, como que no vamos a ninguna parte en algunos asuntos de nuestra vida. Y quisiéramos a veces entonces también rendirnos y decir, no voy a hacer nada más, ni por otros, ni por mí. Y queremos entrar como en ese letargo. Si alguna persona se siente así hoy, la palabra que vamos a compartir en esta mañana es especialmente para usted. Quiero referirme en esta mañana a una de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, que es la parábola del crecimiento, que aparece en San Marcos capítulo 4, versículo 26 hasta el versículo 29, la parábola del crecimiento. Una parábola es una narración simbólica breve que ilustra una verdad espiritual o una verdad profunda a partir de una situación cotidiana. Y Jesús utilizaba con mucha frecuencia las parábolas para enseñar. Y aquí tenemos una parábola muy especial, algunos la recordarán, vamos a leerla de nuevo en la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera. ¿Me acompañan a estar de pie un momentico para leer la palabra de Dios? En reverencia a la palabra de Dios. Y leemos todos en alta voz. Dice así la Escritura: Jesús también dijo: el reino de Dios es como un agricultor. Perdón. Es que está en otra versión, en la versión Reina Valera. Ok, entonces leamos en la versión Reina Valera. Perdón. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la cosecha ha llegado. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Para los que toman nota, en esta mañana he titulado esta enseñanza los 4 aspectos del crecimiento. 4 aspectos del crecimiento. El primero es que todos los comienzos, en lo que concierne al reino de Dios y a la fe, todos los comienzos son pequeños. Diga conmigo, todos los comienzos son pequeños. Jesús dice en esta parábola esa verdad, está implícita ahí, como una semilla. ¿Ha tenido una semilla en su mano? De aguacate o de maíz o de frijol. Es algo pequeño, a veces muy pequeño, diminuto, pero con un gran potencial. Cuando esa semilla se siembra, eso puede resultar, ¿cierto?, en un árbol muy grande, muy fructífero, o en todo un plantío, dependiendo la cantidad que se siembre. Pero como dice también la Escritura en otra parte, lo que se siembra no es el árbol que ha de salir, sino una semilla que tiene el potencial. Y así son las cosas con Dios. Todo lo que Dios empieza en nuestras vidas y en el reino de Dios y en la fe suele ser pequeño. Nuestra vida biológica, por ejemplo. ¿Cómo comenzó nuestra vida en el vientre de nuestra madre? Cuando un óvulo muy pequeño fue fecundado por un espermatozoide diminuto, y aunque al parecer no pasó nada ese día, pasó mucho. Hubo la generación de una nueva vida. Ahí comenzó un proceso que mira dónde va y hasta dónde hemos llegado por la gracia de Dios. Dios le ha dado el crecimiento. Así pasó también con la vida de Jesús, cuando Dios el Padre envió a su Hijo y nació de una virgen llamada María. Entonces, por el Espíritu de Dios
fue puesto en el vientre de María e inició su vida. Pero fue en una aldea, en una población insignificante, que algunos después decían: de Nazaret puede salir algo bueno o importante, pues de allí nació Jesús. Y se fue desarrollando su vida y luego su ministerio en la medida que él crecía en estatura y crecía en gracia y crecía en sabiduría. Y luego, cuando se manifestó al mundo después de su bautismo y llamó a 12 insignificantes hombres, algunos de ellos pescadores, gente del campo, como dice la escritura, gente del vulgo. No eran los grandes ricos, ni intelectuales, ni gente destacada, ni importante, pero ese puñado de discípulos revolucionaron el mundo. Alabado sea el Señor. Y hoy los conocemos como grandes hombres de Dios, recordados por la iglesia y en la eternidad y en las escrituras como grandes hombres de Dios. Un hombre como el apóstol Pedro, por ejemplo, que era un pescador un poco atravesado, burdo, pero gran hombre de Dios, que dice la escritura que en el libro de los Hechos, que ponían en las calles los enfermos para que al pasar Pedro, a lo menos la sombra de Pedro cayese sobre los enfermos y fueran sanados. Tremendo eso. Pero ¿dónde comenzó? Con algo pequeño. La iglesia también comenzó así. La iglesia, que hoy el cristianismo es una de las religiones reconocidas como de las más grandes y trascendentales en el mundo, y hay cristianos por todas partes. Pero ¿cómo comenzó la iglesia? Con 120 personas orando, Hechos capítulo 2, en un aposento, un domingo en la mañana, fueron llenos del Espíritu Santo, y en el poder del Espíritu Santo revolucionaron a partir de allí el mundo, y se cambió también la historia del Imperio Romano y la historia de la humanidad. Hasta hoy la iglesia ha permanecido, pero comenzó así, pequeño. Nuestra vida espiritual es lo mismo. Si miras hacia atrás, ¿cómo comenzó tu vida espiritual? Con una conversación quizá con alguien en algún lugar que te habló del amor de Dios, con una invitación quizá a una pequeña reunión de adoración, de estudio de la palabra, donde empezaste a escuchar la palabra de Dios, o con las enseñanzas de mamá en la casa, o con las enseñanzas de un maestro de niños en la escuela dominical, y allí Dios comenzó a hacer su obra hasta que el Señor se reveló a nuestra vida y nos dimos cuenta que el Señor nos dio una nueva vida y empezó el crecimiento espiritual. Siempre detrás de todo crecimiento está Dios, y muchas veces sin que nosotros alcancemos a entender cómo es que Dios da el crecimiento, pero efectivamente Dios lo da. A veces decimos simplemente: ¿cómo ha pasado el tiempo? Cuando vemos el crecimiento de un niño, por ejemplo, se crece, como decimos, en nuestras narices y no nos damos cuenta cómo es que crece. Duerme, se levanta y cada vez está más grande. Y lo dejamos de ver 8 días y ya lo vemos más grande, porque Dios le da el crecimiento. Y eso dice el Señor de la semilla que se siembra. Va creciendo sin que el agricultor sepa cómo se da ese proceso de crecimiento, pero Dios da el crecimiento. Y las cosas pueden parecer pequeñas, insignificantes, simples, diminutas, pero finalmente crecerán y se harán grandes en el propósito de Dios para las cosas. Nosotros tendemos a despreciar las cosas pequeñas en nosotros mismos, los pequeños avances en nosotros mismos o en otros, y menospreciamos las pequeñeces. Pero de ahí puede haber cosas grandes que Dios comienza, alabado sea el Señor, a partir de un negocio pequeño, a partir de una conversación, a partir de una sociedad, a partir de una decisión que tomamos, pequeña, pero que en las manos de Dios puede ser grande. Así se sentía Moisés cuando Dios lo llamó en la zarza de Horeb a los 80 años de edad, y le estaba comisionando algo grande. Pero él, ¿qué dice? ¿Quién soy yo? Yo soy alguien ya insignificante por la edad que tengo,
por la trayectoria que tengo. En este desierto 40 años. ¿Cómo puedo yo hacer lo que Dios tiene en mente que debo hacer? Pero efectivamente ese era el plan del Señor. Y en sus últimos 40 años de vida también se convirtió en ese grande hombre de Dios que conocemos como Moisés, usado en las manos del Señor poderosamente, con un potencial grande para la gloria de Dios. Mira al que está a tu lado y dile: ¿qué tan pequeño te sientes? En las manos de Dios y en los propósitos de Dios puede ser muy grande. Las cosas de Dios comienzan como una semilla, como algo pequeño. Dice el Señor: así es el reino de los cielos. Así es nuestro caminar con el Señor, nuestro caminar en la fe. Entonces hay que valorar las cosas pequeñas y ponerlas en las manos del Señor. Como aquel muchacho que se presentó diciéndole al Señor: con 5 panes y 2 peces, pues aquí está esto, pero ¿qué puede ser esto para 5,000 hombres y más las mujeres y los niños hambrientos? 5 panes y 2 peces. Pero él se atrevió al menos a ponerlos en las manos del Señor y decir: aquí está esto. Si tú puedes hacer algo, y con las cosas pequeñas Dios puede hacer cosas grandes. Así que no te menosprecies, no te menosprecies. En las manos del Señor ocurrirán cosas grandes. Todos los comienzos en el Señor son pequeños. Es lo primero que vemos en esta parábola de la semilla del crecimiento. Pero en segundo lugar, debemos cumplir el proceso. Jesús dice que el reino de Dios y los asuntos de la fe son procesos. Se debe seguir los procesos y siempre habrá un proceso. Y debemos respetar los procesos y los tiempos para tener buenos resultados. Dice aquí en esta escritura: cuando el fruto está maduro, entonces se mete la hoz, dirían los llaneros, la cumbinada, la máquina recolectora del producto. No se meten los trabajadores a recoger la cosecha, sino hasta el momento en que el fruto está maduro. ¿Qué pasa si se cosecha antes del tiempo? Se desperdicia la cosecha, se pierde el grano, no se aprovecha. Pero también, ¿qué pasa si se retrasa después de que ya está maduro y no se recoge? Se pudre, se daña en el terreno. Entonces hay un proceso y hay un tiempo específico para recoger la cosecha. Jesús decía a los discípulos: ustedes dicen que faltan 4 meses para la cosecha, pero alcen los ojos y miren alrededor y vean que los campos están blancos y que es el tiempo de la cosecha. Se refería a otra cosecha, la cosecha espiritual. Dijo: hay almas que salvar, los terrenos están listos, la mies es mucha, los obreros son pocos. Ustedes dicen que falta todavía para la cosecha. Lo que decía el Señor es: ustedes no están entendiendo los tiempos de Dios para cada cosa. Entonces hay procesos, y en esos procesos hay tiempos que se deben cumplir. Nosotros a veces lo que nos pasa en nuestra frustración y en nuestra incertidumbre es que queremos cosechar demasiado rápido, demasiado pronto. Queremos acelerar los procesos de Dios. Pero bien dice la Escritura: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. ¿Cuándo? Cuando fuere el tiempo. Hay un tiempo que Dios se toma para cada asunto en nuestra vida. O quizá podemos ser también negligentes y dejar pasar el momento justo. Todas las cosas en el reino de Dios comienzan pequeñas y todas las cosas pasan por procesos. A veces son procesos imperceptibles, pero llegarán hasta cumplirse el tiempo de Dios. A veces por eso podríamos sentirnos entonces frustrados o temerosos o dudosos si quizá al fin lograremos las cosas, o más bien evaluándonos qué cosas hicimos mal. Pero si confiamos, finalmente Dios hará que la cosecha que hemos sembrado, de las cosas buenas que hemos podido sembrar, llegue, porque eso también lo promete el Señor. Todo lo que el hombre sembrare, eso también
cosechará. Entonces, número uno, todos los comienzos son pequeños. Y número dos, debemos cumplir el proceso y esperar los tiempos de Dios. Número tres, debemos hacer nuestra parte. Jesús nos habla de que en el reino de Dios y en los asuntos de fe hay una parte que nos corresponde a nosotros. Dice, el hombre echa la semilla en la tierra, no la pone en su canasto ni en su estante, en su bodega, sino que riega la semilla, la coloca, la siembra en la tierra. Todos nosotros tenemos semillas que nunca hemos plantado, que quizá Dios ha estado esperando que lo hagamos. La semilla representa nuestro potencial, ese potencial no utilizado. Nos pasa que a veces se desperdician cosas que tenemos, capacidades que tenemos, dones, recursos, talentos, capacidades, oportunidades. Y entonces tenemos que arrepentirnos. Algunos quizá cuando ya ven cerca la muerte, no de las cosas que han hecho, sino de las que no han hecho, ¿cierto? Y los arrepentimientos vienen de esa manera, sobre cosas que hemos hecho. Sí, hay que arrepentirse, pero a veces también dice, hubiera yo hecho tal o cual cosa, con la esposa, con los hijos, con la iglesia, con la empresa, con las decisiones de la vida, pero ya quizá demasiado tarde. Estábamos estudiando algunas cosas de esta parábola en unas semanas atrás en la clase de Crece los martes, y yo he estado reflexionando mucho a partir de ahí en esta parábola del crecimiento, y por eso la comparto hoy con ustedes. De hecho, los invito a la clase de Crece los martes a las 7:30 de la noche. Siempre nos reunimos ahí a estudiar por Zoom, y estamos ahí analizando. En este momento estamos estudiando algunos salmos selectos, y están muy interesante y muy enriquecedora esta clase bíblica todos los martes a las 7:30. Este era un paréntesis, una cuñita para invitarlos. Pero uno de los pastores que estaban compartiendo con nosotros en video en la clase de Zoom, decía algo que me llamó la atención. Decía, el cementerio está lleno de libros que nunca se escribieron, canciones que nunca se cantaron, cuadros que nunca se pintaron, edificios que nunca se construyeron, almas que nunca se alcanzaron, que se hubiese podido hacer si alguien hubiese utilizado su potencial, su don, su capacidad, la intención que tuvo, pero que no la llevó a hechos, que se le quedó en ilusión y que no le puso la acción. Diga conmigo, la semilla tiene que ser sembrada, la semilla tiene que ser plantada. Y cuando hablamos en este contexto de plantar la semilla, estamos hablando principalmente de el potencial que Dios mismo nos ha dado y que está en nosotros, y que nosotros debemos ponerlo en acción, en el propósito, en la voluntad del Señor. El granjero pone la semilla en la tierra, no la guarda. Y es posible entonces que la obra más profunda y más grande de Dios en nuestra vida todavía esté por comenzar. Les decía de Moisés, toda su vida aparentemente desperdiciada para él, pero comenzó realmente el proceso a partir de su llamado a los 80 años para sus últimos 40 años de vida. Algunos dicen que la etapa más productiva de la vida puede ser la última etapa de la vida, dependiendo cómo hayamos vivido también antes, y dependiendo la siembra o el esfuerzo, la tarea que hagamos, cómo lo hagamos para Dios. Pero la promesa es para niños, es para jóvenes, es para adultos, es para ancianos. Sin importar la edad, hay potencial que podemos colocar en las manos del Señor y cumplir los planes de Dios y ver grandes resultados y grande cosecha para la gloria del Señor. Aunque el comienzo sea pequeño, aunque el proceso sea incomprensible,
el crecimiento sea incomprensible, pero de todas maneras haciendo nuestra parte. Hay cosas que tenemos que hacer todavía. Hace unos años visitamos un pastor amigo en su lecho de muerte, Pastor Ángel Lenis. Fue muy querido para nosotros con mi esposa y lo visitamos ya en su etapa terminal. A los pocos días él murió y aunque estaba en el proceso ya paliativo, él estaba diciéndonos: aquí tengo un tarrito de aceite. Decía él, le gustaba mucho ungir a las personas con aceite como símbolo del Espíritu Santo. Y decía, vienen a visitarme muchas personas y yo aprovecho para que se acerquen un poquito y los unjo con aceite y oro por ellos desde aquí en la cama. No me puedo parar, pero todos los que vienen aquí no se van sin que yo ore por ellos. Fíjate, no venían a orar por él, muchos venían a que él desde su cama orara por ellos. Dice, el problema es que estoy orando por las personas y a veces las personas se caen al piso, tocados por el poder de Dios. Dios, se cayeron como 10 personas aquí esta semana y yo no sabía qué hacer con ellos. No hay quien los reciba, no hay, allá están ministrados y yo orando al Señor aquí que Él haga su voluntad en ellos. Pero me sorprendía, yo decía, en su lecho de muerte, y no estaba quejándose, sino que estaba activo. Ya su cuerpo no respondía, pero él estaba usando sus dones espirituales que Dios le había dado y sin queja diciendo, oren para que el Señor ya me lleve, yo ya estoy listo, yo me quiero ir con el Señor, no sé por qué todavía estoy aquí, o sí, porque las personas siguen viniendo a que ore por ellos, pero estoy contento de poderle servir al Señor todavía y quiero que el Señor me lleve, quiero irme con Él. Qué confianza en el Señor y qué reto para nosotros, que tenemos toda la salud, todas las posibilidades y que a veces no hacemos lo que Dios espera que nosotros hagamos. Entonces, número 1, todos los comienzos son pequeños. Número 2, debemos cumplir los procesos, esperar el tiempo de Dios. Y número 3, debemos hacer nuestra tarea, sembrar la semilla, ejercitar nuestro potencial. Pero número 4, debemos esperar que Dios haga lo suyo. Dice aquí Jesús en esta parábola que el agricultor se levanta y se acuesta y vuelve y se levanta y vuelve y se acuesta y la semilla crece sin que él sepa cómo, porque Dios le da el crecimiento. Pablo lo decía refiriéndose a su compañero de trabajo Apolos: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. El agricultor planta la semilla, pero él no puede hacerla crecer. Él tiene que esperar que Dios haga su parte. Él hace su parte. Él sabe que el proceso tiene su tiempo, pero él sabe que hay una parte del proceso que depende de Dios, sobre la cual él no tiene control. Él no puede controlar si llueve o no llueve, cuánto llueve, pero él espera. Dice que el labrador con paciencia espera que venga de parte de Dios la lluvia temprana y la lluvia tardía y en su tiempo, y que la semilla que ha sembrado finalmente dé el fruto esperado. Pero hay una parte que tiene que hacer Dios. Lo mismo es en el campo espiritual. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, pero hay cosas que Dios tiene que hacer y las hará en su tiempo, a su manera, no a nuestra manera, no en nuestro tiempo, no bajo nuestra presión, sino es la obra de Dios que muchas veces nosotros no entendemos. Esperar que Dios haga lo suyo. En esta parábola del crecimiento, el agricultor no es el Señor, porque dice que el agricultor no sabe. En cambio, el Señor sí sabe cómo ocurren las cosas. El agricultor en esta parábola somos nosotros, pero como agricultores espirituales sembramos nuestra semilla y esperamos que Dios haga lo suyo. A veces como padres de familia estamos nosotros un poco frustrados, en incertidumbre, en temor, porque no sabemos qué va a pasar con nuestros hijos. ¿No nos pasa?
Entonces los hemos enseñado, les hemos dado ejemplo, hemos hecho nuestra tarea, hemos sembrado nuestra semilla, pero ahora es necesario que Dios haga lo suyo en cada hijo. Y perder el control no es fácil, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a tener el control y a controlar nuestros hijitos. Y cuando están pequeños uno tiene el control, entonces uno lo lleva ahí de la manito y él va con uno a todas partes. Pero después que entran en la adolescencia, empezamos a perder el control, ¿cierto? Ahora eso le pasó a los mismos padres putativos de Jesús. Ellos, José y María, ¿no? Crecieron con Jesús. Y a los 12 años, ¿qué pasó con Jesús? No es que se perdió, se quedó en el templo, en una peregrinación que hicieron con mucha gente, y ellos pensaban que ahí estaba entre la multitud y que lo iban a encontrar, y después de 3 días y no aparecía, entonces les tocó regresarse a Jerusalén a buscarlo. Y cuando lo encontraron, ¿qué dijo María? Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y eso que expresa María es lo mismo que algunos padres a esa edad le dicen a sus hijos: te estamos buscando con angustia. Vamos a pasar muchas angustias, porque los hijos a esa edad empiezan a tomar distancias y a querer hacer su propia vida, sus propias decisiones, sus propias reuniones. Y es posible que se te desaparecen de vista. Ahora, si se te desaparece 3 días, tú vas a estar muy estresado. Lo más seguro es que no lo vas a encontrar en el templo, como a Jesús. Jesús fue encontrado en el templo conversando con los principales sacerdotes y escribas, doctores de la ley, preguntándoles y respondiéndole unas conversaciones profundas. Quizá no encontremos allá a nuestros hijos, pero sí nos dice eso, como a esa etapa los padres empezamos a tener muchas angustias. Y con nuestros hijos en la medida que crecen, entonces uno se pregunta: ¿y qué va a pasar con nuestros hijos? Y tenemos tantos temores por el mundo en que vivimos. Pero recuerda, ya hiciste tu tarea, sigues haciendo en parte tu tarea, pero hay una parte que le corresponde hacer a Dios. Y cuando nosotros queremos hacer la parte que le corresponde a Dios, ¿qué pasa? Cometemos muchos errores, muchas equivocaciones y sufrimos mucho, y a la final estropeamos muchas veces lo que Dios quiere hacer. Pero en la semilla que tú has sembrado, Dios dará el fruto. La palabra de Dios dice que nunca volverá vacía. Y hay promesas que Dios cumplirá en su momento, en su tiempo. Él lo hará. Tú puedes orar, tú puedes hablar con el Señor, pero tendrás que esperar y soltar la carga y decir: Señor, tú tienes el control. Y yo te tengo a ti, y yo me apoyo en ti, y yo creo en ti. Y esto nos puede entonces aliviar muchas cargas para la gloria de Dios, ¿cierto? Número 1, los comienzos son. Número 2, debemos cumplir los procesos que a veces son dolorosos, y debemos hacer nuestra parte, siempre hacer nuestra parte, y también debemos esperar que Dios haga lo suyo. Todo esto lo vemos ahí cuando leemos la parábola del crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quizá hoy alguien está luchando con el fracaso, con la decepción, con la incertidumbre, pero puede confiar que Dios está haciendo su trabajo en medio de esas circunstancias. No abandonar la semilla, aunque no nos guste la etapa por la cual estamos pasando en el momento. No hay nada que pueda pasarnos a nosotros que Dios no use para el bien. Es una promesa de su palabra, ¿cierto? Él hará finalmente su obra. Así sucede en el reino de Dios. Aunque no tengamos el control, aunque no sepamos lo que Dios hará, hay una cita que a mí me gusta mucho en Isaías 18:21. Dice que finalmente el Señor hará su obra, su extraña obra, su operación, su extraña
operación. Porque a veces lo que Dios hace es así, extraño, pero siempre lo hará. Maravilloso finalmente lo que Dios hará. Cuando lo entendemos decimos, wow, nuestro Dios nos sorprendió una vez más. La Biblia habla muchas veces de la figura de la siembra y la cosecha. En Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, pues a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Entonces cuando dice no nos cansemos de hacer bien, es no nos cansemos de sembrar, no nos cansemos de hacer nuestra parte. Ay no, pastor, es que yo ya estoy cansada, dice la esposa, de sembrar y sembrar y sembrar, y mi esposo no cambia, y como que nunca va a cambiar. Y yo he puesto todo mi empeño y he hecho todo lo posible y todo lo que la Biblia dice. Bueno, has sembrado. No te canses, dice la Escritura, de hacer el bien, pues a su tiempo cosecharás, si no desmayas. Porque ay, no, ya me cansé de ser buena gente. Voy ahora sí a demostrarle, a ver, por el otro lado, a ver, a trabajarle por el otro lado, a ver, a lo contrario, pues. Ese no es el camino de Dios. O el esposo también le puede pasar, ¿cierto? Ah, yo ya voy a dejar de ser bobo ahí toda hora, poniendo de mi parte, pero no veo que del otro lado se haga la parte. Bueno, pero Dios sí hará su parte. Aquí dice, no nos cansemos de hacer bien, a su tiempo cosecharemos. Está diciendo, eso es una siembra, está sembrando tu semilla. No nos cansemos de servir, no nos cansemos de orar, no nos cansemos de leer la Biblia, no nos cansemos de reunirnos con los cristianos a adorar como en esta mañana, no nos cansemos de servirle a Dios, no nos cansemos de predicar el evangelio, no nos cansemos de ayudar al necesitado, no nos cansemos de ofrendar, de diezmar, no nos cansemos de ayudar al pobre, de aconsejar al que lo necesita. No nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Bendito sea el nombre del Señor. Todo eso es la siembra que el Señor espera de nuestro potencial, de lo que Él nos ha dado, que hagamos nuestra parte. Sigue confiando, sigue sembrando, aunque no veas nada, porque finalmente la fe es la certeza de lo que no se ve, ¿cierto? La convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Fiel es Dios, que hará lo que comenzó en nuestra vida y en otras personas también, y completará su obra. Yo solamente siembro la palabra, Dios hará el resto. Dios hará. A veces para los predicadores es triste cuando uno predica la palabra de Dios y sale a hablar con las personas en la puerta, y cuando escucha las conversaciones yo digo, ¿y esta persona no estuvo en la enseñanza hace un momento? ¿Por qué piensa todavía así tan contrario a lo que acaba de escuchar? Y yo digo, Señor, ¿y valió la pena? Dice, tú solamente predica, tú solamente enseña, deja que yo haga el resto, el trabajo. ¿Dónde lo hará? A veces en la clínica, o allá en la soledad, o allá en la circunstancia, o allá en el cuarto, allá en la madrugada, hará recordar la palabra. Y muchas veces la siembra se hará con lágrimas en nuestros ojos, pero también hay una promesa que dice, con lágrimas de alegría podremos después cosechar. Si hoy alguien está sembrando con lágrimas, reclámale esa promesa al Señor. Yo sé que un día mis lágrimas no serán de dolor ni de angustia, sino de alegría de ver lo que tú harás finalmente, porque la obra es tuya. Y si alguien está escuchando esta palabra y no ha recibido a Jesús, lo primero que debes hacer es sembrar tu vida en el campo del Señor. ¿Cómo se siembra la vida? Entregándola. La siembra es entrega, es rendición, es dar, soltar. Cuando el agricultor recoge la semilla y toma el mejor grano para devolverlo a la tierra, no se lo come, no lo guarda, sino que lo devuelve a la tierra, lo siembra, está dando. Jesús dijo, yo voy a sembrar mi vida. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere y se queda solo,
pero si muere, nace la planta y da mucho fruto. Y el Señor dijo: yo siembro mi vida, yo pongo mi vida por ustedes. Pero también poner mi vida en las manos del Señor es una siembra, es sembrar mi vida, es decirle: Señor, yo voy a vivir mi vida no a mi manera, sino a tu manera. Yo voy a poner en tus manos mi vida, es lo más precioso que tengo, y quiero que mi vida dé fruto conforme a tu palabra y conforme a tu propósito. Quizá hay alguien que no ha puesto su vida en las manos del Señor. Hoy debe hacer una oración para entregar su vida al Señor. No la vivas, suéltala en las manos del Señor y el Señor te la devolverá, vida abundante y eterna y fructífera para la gloria de Dios. La mejor inversión de nuestra vida será en el campo del reino del Señor, ponerla en las manos del Señor. Y si alguien necesita hoy una oración para tomar esa decisión, vamos a hacerla ahora mismo. Mientras los hermanos aquí oran por su vida, su potencial, las cosas pequeñas que quizá menosprecias hoy, ponlas en las manos del Señor. Y el Señor, yo creo que en esto tú estás haciendo, o en tu siembra que estás haciendo con lágrimas y tu esfuerzo y que no ves resultado, coloca eso en las manos del Señor. O el control que has perdido sobre ciertas cosas, tú dices: Señor, ahora me queda esperar, es que tú hagas tu trabajo, tu obra, yo esperaré lo que tú harás. Órale al Señor mientras yo oro con las personas que necesitan recibir a Jesús. Si necesitas recibir a Jesús hoy, dile al Señor estas palabras: aquí está mi vida. Reconozco que soy pecador, que he ofendido y he vivido contrario a tu palabra. Perdona mis pecados, limpia mi corazón y mi mente, y coloco mi vida en tus manos. Te la entrego a ti, Señor. Sana las heridas de mi corazón, séllame con el Espíritu Santo, dame una vida nueva, escribe mi nombre en el libro de la vida y comienza una obra en mí ahora mismo, quizá de manera imperceptible en mi vida, pero que tu Espíritu venga sobre mí, opere un cambio en mi vida y a partir de hoy comience una vida nueva que florezca, que crezca, que dé fruto para ti, Señor, en tu reino. Una vida espiritual. Te consagro mi vida tal como soy. Haz la obra en mí. Gracias, Señor, por aceptarme. Gracias por perdonarme. Gracias por darme vida eterna. Amén. Oramos a ti en esta mañana, Señor. Como pueblo tuyo, aquí estamos, Señor. Gracias porque tú sigues trabajando en cada uno de nosotros. En cada uno de los que estamos hoy aquí recibiendo tu palabra, tú estás obrando, tú estás trabajando. Yo sé que sí. Somos tu obra, somos tu plantío y no estamos olvidados de ti, Señor. Solo que nuestros tiempos son diferentes y nuestras expectativas muchas veces distintas a las tuyas. Pero tú hoy sonríes y nos dices amorosamente: tranquilo, yo tengo el control, yo lo haré. Finalmente la cosecha de lo que has sembrado vendrá, no tengas temor. Solamente confía, solamente espera, solamente cree, solamente persiste en hacer el bien, en caminar en el bien, en obrar bien, en sembrar bien. Dile al Señor: aquí estoy delante de ti hoy. Toma mi vida, Señor. Yo confío en ti, yo espero en ti, yo descanso en ti. Oh, te amo, Señor, y te adoro. Confío en ti, en tu palabra, Señor.